El 20 de abril del 2015 se reglamentó la eutanasia en Colombia. Hay que tener en cuenta que desde 1997 la Corte Constitucional había declarado que podrá derivarse responsabilidad penal para el médico que ayude a un enfermo terminal a morir dignamente. Sin embargo, una cosa es la reglamentación y otra es que ésta se cumpla. Las cifras indican que desde 2015 cerca de 40 personas habrían accedido al procedimiento, pero al menos 40 estarían en espera de encontrar un médico dispuesto a llevarlo a cabo. La reglamentación ordena que la EPS cuenten con un grupo interdisciplinario de expertos preparados para atender la solicitud de un paciente que desee ejercer el derecho a morir dignamente. Sin embargo, ante la actual crisis en la salud que se presenta en las cuestiones morales, algunos doctores impiden que los colombianos accedan a una solicitud a este derecho. Ocurrió en el 2015 y el protagonista fue el padre de Matador, un caricaturista reconocido en este país. Aquí, el dibujante entrega su relato acerca de cómo fueron esos días para la familia, para él y para su progenitor. El papá iba a la cita más importante de su vida. Sin embargo, un médico que formaba parte de los que tenían que aprobar esta decisión no lo quiso hacer por cuestiones religiosas, dice Julio César González, un matador, caricaturista famoso del diario El Tiempo de Bogotá. Ese día no habría muertes. El cáncer de Ovidio se apreciaba de cerca y de lejos, atacaba específicamente a los huesos cercanos de su boca. Había sido detectado desde el 2010 y tras una serie de intervenciones quirúrgicas, quimioterapias, su rostro se desfiguró como si la garganta empezara a aspirar lento y hasta tragarla por completo, esa mejilla del lado izquierdo de la cara. Después de ese momento, Matador cuenta que su padre vivió durante 5 años con una relativa calidad de vida, todo hasta el 2015, cuando la enfermedad volvió a tomar fuerza y el dictamen del médico indicó que se trataba de un asunto terminal. Buenos días, mi nombre es Carmenza Ochoa, soy la directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente y hoy vamos a hablar del tema de cómo solicitar la eutanasia en Colombia. La eutanasia en Colombia está despenalizada desde 1997, desde el siglo pasado, ¿cierto? La Fundación tiene por objeto la defensa de los principios éticos, bioéticos y humanitarios en cuanto se relacionan con las personas que entran en la etapa final de su vida. Igualmente en relación con aquellas personas que por enfermedad o accidente lleguen a una calidad de vida que ellos mismos juzguen indigna. Y en Colombia tenemos distintas opciones de muerte digna legalmente permitidas, como los cuidados paliativos y la eutanasia. Esas dos grandes opciones de tener una muerte digna, de morir con un acompañamiento adecuado, ¿cierto? De tener un acompañamiento médico, psicológico, emocional, espiritual, adecuado para tener una muerte digna. Y tenemos derecho a la eutanasia, que es el tema que nos convoca hoy. En el Código Penal colombiano existe la figura de las personas en Colombia estén muriendo indignamente, no estén pudiendo ejercer su derecho a una muerte digna porque no hay una reglamentación clara, porque el Congreso no ha hecho su tarea, porque el Congreso no ha reglamentado la eutanasia. Y entonces le dicen, en la Corte Constitucional del Congreso le doy 2 años, que ya pasaron hace rato y no se ha hecho, para que haga un proyecto de ley de reglamentación. Y le dice al Ministerio de Salud, usted debe hacer un proyecto de ley y pasarlo al Congreso para reglamentar la eutanasia en Colombia. Pero mientras usted pasa el proyecto de ley, debe hacer una reglamentación por decreto, debe hacer una resolución para esto y le damos 30 días. Y lo primero que hace el ministerio es decir, en 30 días no puedo. Y la Corte le contesta, pues en 30 días, que ya son menos de 30, tiene que hacerlo. Y así el ministerio se sienta muy juicioso y saca entonces esa sentencia por la cual la Corte Constitucional le pide al Ministerio que haga las reglamentaciones, la sentencia T 970 del 2014. ¿Sí?
Y así el ministerio saca la resolución 1216 del 2015 reglamentando la eutanasia. Entonces esa resolución 1216 del 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social es por medio de la cual se da cumplimiento a la orden de la sentencia 3970 en relación con las directrices para la organización y funcionamiento de los comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. Y entonces, ¿qué dice esa resolución? Dice que todas las entidades prestadoras de servicios de salud en Colombia, en todo el territorio nacional, deben conformar los comités de muerte digna. Y son unos, entonces dice que esos comités van a ser los que van a evaluar y van a dar el sí o el no a las solicitudes de eutanasia en Colombia. Entonces dicen que esos comités deben estar conformados por un abogado que vele porque todo se haga en regla, porque se hagan unas actas de las reuniones del comité, de las solicitudes, ¿cierto? Del estudio de las solicitudes de eutanasia y del concepto de si aplica, ¿cierto? Si se da la autorización o si no se da la autorización de eutanasia, pero que debe ser muy claro, eso lo hace el abogado. Debe haber también en el comité un médico, ojalá, de la especialidad de la patología que tenga el paciente, para que corrobore que médicamente realmente su situación es tenida como terminal, que no hay nada mejor que ofrecerle al paciente o el paciente no lo quiere, o que él ayer en un journal leyó que había otro tratamiento maravilloso para tratar la enfermedad y entonces que se puede dar ese tratamiento al paciente, o que definitivamente es que el paciente está haciendo la solicitud porque no le han dado un apoyo médico para el alivio del dolor y de su sufrimiento. El papá padecía de muchos dolores en el cachete que no los paraba ni con morfina. En un minuto, el solo hecho de comer era un suplicio. El cáncer le estaba comiendo la cara. Entonces un día lo llamó a su hijo y le compartió la determinación. El padre y el hijo no sabían en ese instante que la eutanasia ya era legal en Colombia. Julio César González relata que después del llamado de Ovidio, contactaron a un doctor que lo practicara al filo de la ley. Era ilegal, pero se podía acceder con el consentimiento del paciente. Lo que pasó, que no fue necesario para recurrir al clandestino. Al poco tiempo, una abogada amiga de la familia se contactó con ellos y les comentó que ella era exigible a los servicios presentados en de salud. El primer paso fue recurrir a esa instancia para solicitar el proceso. Luego les tocó lidiar con filas de psicólogos y psiquiatras que debían verificar que la decisión estaba siendo tomada por alguien que se encontraba dentro de sus cabales, y la opinión pública en tanto se manifestaba por todas partes. Había gente que los tachaba de asesinos, en las redes sociales los insultaban mucho, pero no les importaba, porque mucha gente también los apoyaba. Estaban luchando contra un gigante poderoso y se notaba que la sociedad era muy religiosa. Su calidad de vida había menguado a puntos casi insostenibles. En el dolor se hizo la propuesta de que el legislativo presentara una ley donde se autorizara, pero salieron cantidad de marchas de organizaciones cristianas y católicas que lo rechazaron. Según Toro, el hecho de que exista esta política no significa que la eutanasia esté asegurada en la salud pública colombiana. Los mismos grupos religiosos que se opusieron durante estos años podrían recuperar terreno y cambiarían el escenario. Ovidio González fue ingresado el jueves por la noche a un centro clínico de la ciudad de Pereira. Matador cuenta que la eutanasia se planeaba para la mañana del día siguiente. Pasó esa noche dormido. Al lugar llegaron muchos familiares, hijos, sobrinos, nietos y amigos. Se la pasaron acordándose de chistes del gran padre. 8:30 am, viernes 3 de julio del 2015. Primero aplicaron sedantes. El cerebro se desconectó. El paciente dejó de llorar y de soñar. Luego le introdujeron un relajante muscular en las dosis letales. Se apagó lentamente hasta que se escuchó ese típico aparato. Cuando sonó, lo único que pudo hacer el hijo, que no había hecho en toda la vida, fue darle un beso en la frente. Algunos aplaudieron.
como cuando despega un avión, y entendieron que debía irse para que no sufriera más.